bien. Perdónenme si no me levanto. Mil disculpas. La verdad es que tuve una noche bastante pesada en la guardia. Para los que hacen, no, ninguno de ustedes están en grupos no de prácticas. Para los que hacen prácticas, si es que les toca conmigo, pues van a estar en el hospital y van a amanecer todas las noches paraditos. Muy bien, este es uno de los temas también dentro de patologías de alto riesgo obstétrico. Ok, sí, está bien, gracias, muchas gracias. Dentro de patologías de alto riesgo obstétrico, que si bien tenemos a pacientes que tienen o que nacen con alguna patología como la diabetes, o que desarrollan una patología dentro de su gestación como los trastornos hipertensivos, incluyendo la diabetes, también existen pacientes con patologías como patologías cardíacas, que si bien son ya pacientes que desarrollan o que nacen de forma congénita con alguna patología cardíaca, no significa en realidad que estas pacientes nunca se van a embarazar, o no significa que nunca van a presentar alguna complicación durante su gestación. Más bien lo contrario, son pacientes que pese a tener una patología de base, ya sea patología cardíaca, patología renal, también se pueden embarazar, no es que nunca van a estar exentas de embarazarse. Por lo tanto, también debemos realizar lo que es sus controles prenatales, su seguimiento, monitoreo y todo lo que conlleva a lo que es control prenatal, paz y puerperio. ¿Listo? Entonces, estos pacientes con una patología como la enfermedad cardiovascular se clasifican dentro del embarazo como alto riesgo obstétrico desde el primer momento de gestación. Y en realidad estas pacientes lo que debemos evitar dentro de sus controles prenatales es que lleguen a la gestación. Entonces debemos evitar que estas pacientes se embaracen como tal. ¿Por qué? Porque su misma patología conlleva a que aumente el gasto cardíaco dentro de la fisiopatología normal de la gestación, y aumentar el gasto cardíaco al tener una patología cardíaca incrementa su vascularidad, incrementa este gasto. Por lo tanto, estas pacientes dentro de la gestación, por una gestación, empeoran en su patología. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las cardiopatías y en el embarazo? Antes de la asociación de la cardiopatía y embarazo, se consideraba una condición seria y de alto riesgo tanto para la madre como para el feto. Hoy en día, la mujer cardiópata puede tener un embarazo exitoso y satisfactorio siempre y cuando tenga todos sus controles prenatales. Su monitoreo que se realice es un monitoreo multidisciplinario, no solo por la parte obstétrica, sino también por la parte cardiológica y o medicina interna. Cualquier alteración anatómica o funcional que va a estar asociada con el estado gravídico o puerperal de carácter congénito o adquirido del sistema cardiovascular que condicionan entidades patológicas definidas como trastornos funcionales distintos a los cambios fisiológicos cardiovasculares propios del embarazo es lo que se define una paciente cardiópata y embarazo, ¿no? Entonces es cualquier trastorno funcional que va a caracterizar dentro de su patología, y esta paciente se va a encontrar en gestación. Recuerden que existen cambios fisiológicos normales en la gestación, es decir, estas pacientes incrementa la bulimia, incrementa el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular, pero al encontrarse una patología cardíaca como tal, esta funcionabilidad, esta fisiopatología normal de la gestación también se va a incrementar en estas pacientes cardiópatas. Por lo tanto, ¿cuáles serán estos cambios fisiológicos normales de la gestación? Es decir, lo que ocurre en una paciente normal. Va a existir cambios a nivel del volumen sanguíneo. ¿Qué pasa con la sangre? Aumenta sustancialmente a partir de la 6ª semana de gestación, alcanzando sus máximos afines entre el 2º y 3er trimestre de la gestación y presentándose una meseta, ¿no? Es decir, que incrementa este volumen sanguíneo, principalmente a partir de la 6ª semana de gestación. Todo el volumen que se incrementa también circula a través del torrente circulatorio materno y llega a la circulación uteroplacentaria. El volumen sanguíneo uteroplacentario es de 500 ml minuto, significa que 500 ml va a circular entre lo que es la placenta y la mamá.
Y este volumen sanguíneo que se incrementa es normal. El débito cardíaco, la hipervolemia, determina un aumento proporcional del débito sistólico y del débito cardíaco, que en decúbito lateral puede alcanzar de un 30-50% sobre los niveles basales normales, es decir, que el débito cardíaco también se incrementa. ¿Qué pasa con las mamás cuando están en gestación y aumenta su gestación? Es decir, aumenta las semanas de gestación, aumenta la barriguita, no solo se va a producir cambios a nivel fisiológico sanguíneo, sino también a nivel anatómico, ¿no? Entonces, mientras más va desarrollando la barriguita, ¿qué pasará con estos intestinos? Se van a desplazar. ¿Qué pasará con los uretres, con los riñones? Hay compresión. Exacto, va a existir una compresión, va a haber una hidronefrosis fisiológica. ¿Qué va a pasar con la vejiga? Sí, no, en realidad no va a descender, sino se va a aplastar esa vejiga, ¿listo? Va a haber un aplastamiento entre la vejiga y esta vejiga que está delante del útero, porque antes del útero está la vejiga, ¿verdad? Entonces se va a aplastar la vejiguita, pese a que el útero está detrás de la vejiga cuando va a crecer el vientre, es decir, cuando va a crecer durante la gestación, por el producto que va a estar dentro de la cavidad uterina. La vejiga se va a tornar a aplastar y desplazar un poco hacia la parte superior. Es por eso que las pacientes cuando están embarazadas tienen frecuencia menstrual seguida, ¿no? Entonces tienen ganas de ir al baño de forma repetitiva y no evacúan todo lo que esté contenido en la vejiga, van a retener orina, por lo tanto van a ser propensas a infecciones urinarias. ¿Y qué pasará si va a aumentar esta barriguita? ¿Cuál es la arteria mayor que produce, la arteria máxima que produce mayor irrigación en el cuerpo? La aorta, ¿ya? Y si la aorta está yendo por el torrente sanguíneo y va a distribuir mayor cantidad de volumen sanguíneo, ¿qué pasará si estas mujeres están en proceso de gestación, se echan y encima se echan el lateral derecho? Es decir, si van a estar en el lado derecho. ¿Qué pasará con esta aorta? La van a aplastar, ¿no? Entonces va a haber una compresión. Es por eso que de las mamás, cuando están en gestación y están en las últimas semanas, se les pide que duerman de lateral izquierdo para que no compriman esta aorta y su flujo sanguíneo disminuye. Si comprime esta aorta y el volumen sanguíneo que va de la mamá hacia el bebé es de 500 ml por minuto, por esta compresión ya no va a tener esta irrigación. ¿Y qué va a pasar con este bebé si estamos comprimiendo? Es decir, como si estuviera abierta la pila y cerramos la pila. ¿Qué pasará con este bebé? Recuerden que esto es transitorio. ¿Qué le pasa con la sangre al bebecito, la mamá? El flujo va a disminuir. Durante el flujo que está transmitiendo, que está pasando, ¿qué lleva la sangre? Oxígeno. Oxígeno, exacto. Por lo tanto, este bebé ya no va a recibir la cantidad de oxígeno transitorio. ¿Y qué pasará con el latidito de su corazón? ¿Va a aumentar? O disminuir. Va a disminuir, ya no va a tener el torrente sanguíneo, el flujo sanguíneo normal, ya no va a recibir la cantidad de oxígeno normal. Por lo tanto, su fetocardia del bebé va a descender. ¿Y qué se llama eso? Bradicardia fetal. Entonces va a entrar una bradicardia fetal transitoria por la mala posición del bebé. No va a ser restricción de crecimiento uterino porque la mamá no va a vivir echada del lado derecho, ¿no? Entonces va a entrar una disminución de la frecuencia cardíaca fetal normal, que se encontraba dentro de parámetros normales, va a disminuir y esto puede ser transitorio posicional. Por lo tanto, a las mamás se les pide, mamá va a descansar del cúbito lateral izquierdo, se va a colocar 2 almohaditas en la espalda porque puede comprimir todo este peso a su máxima arteria, que es la aorta, que es la que va a distribuir mayor cantidad de flujo sanguíneo. ¿Listo? Entonces, todo este incremento de volumen que tiene la mamá es normal. Estos cambios fisiológicos que van a presentar es normal. Aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la bulimia, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia periférica. Y en las pacientes preeclámpticas, ¿qué pasará con la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿verdad? Su resistencia va a aumentar. Los cambios fisiológicos normales que tenían que tener a nivel del útero y la placenta son distintos.
Por eso viene la primera y la segunda oleada. Entonces, ¿qué cambios fisiológicos normales más tendrán esta mamá? La presión intravascular y resistencia periférica durante el embarazo. Se produce una caída leve de la presión arterial sistólica y una caída significativa de la presión arterial diastólica. Esto principalmente entre las primeros trimestres de gestación y al finalizar la gestación. Es por eso que estas mamás, cuando tomamos la presión, se ven un poco hipotensas y es normal. ¿Por qué? Porque al reducirse, veremos la parte fisiológica. Este es el vaso, ¿verdad? Entonces, cuando aumenta la resistencia periférica, ¿qué va a pasar a este vaso? Si está así, va a contraer. Su resistencia va a incrementar, por lo tanto el flujo va a incrementar y por lo tanto aumenta la presión arterial. Si este vaso disminuye la resistencia, ¿qué pasará? Va a ser más laxo, ¿verdad? Y no va a tener esta resistencia. Y este flujo que está transcurriendo a través del vaso, ¿incrementará o va a disminuir? Si se abre más, entonces el flujo va a ser más lento. Por lo tanto, la presión que va a llegar al corazón también va a disminuir. Y es por eso que la presión arterial disminuye en las mamás. Entonces, disminuye en el primer trimestre, se mantiene constante en el segundo trimestre y en el tercer trimestre también tiende a disminuir. ¿Listo? Los cambios humorales y circulatorios ocurren con anterioridad al aumento de la demanda metabólica determinada por el desarrollo fetal y placental. Entonces, este es el volumen plasmático que en las primeras semanas de gestación empieza, ¿no? Y después empieza a ascender. Empieza a ascender el volumen plasmático de forma drástica por el incremento mismo de la volemia. Se va a mantener una meseta y al finalizar lo que es la gestación ya tiende a disminuir por el mismo proceso de la gestación entre parto y puerperio, y esta demanda de exceso que tienen también disminuye. Existe una retención de líquido. ¿Qué cantidad de líquido retendrán en estas pacientes? De 6 a 8.5 litros de líquido van a retener y de 500 a 900 milimol de sodio. Esto principalmente por acción de la progesterona. ¿Qué es la progesterona? La progesterona, como su nombre indica, es la hormona de la gestación, ¿ya? Va a favor de la gestación, por eso es progesterona, es decir, atribuye a la gestación, es la hormona de la gestación. Y al encontrarse esta hormona, también produce una disminución en la resistencia de los músculos, no solo de los músculos de los vasos, sino de todo el músculo en general, el músculo uterino, el músculo de tránsito intestinal. Entonces va a producir una relajación a nivel de estos músculos al encontrarse mayor cantidad de progesterona, porque es la hormona de la gestación. Entonces va en pro de la gestación, ¿listo? Para que nunca se olvide, progesterona en pro de la gestación, que atribuye a la gestación. Es por eso que las mamás, cuando están entrando en amenaza de aborto o en amenaza de parto pretérmino, se administra progesterona. ¿Nunca han escuchado que les dan progesterona? Entonces no es que va a disminuir la amenaza, no es que va a contrarrestar como tratamiento de la amenaza de aborto, la amenaza de parto pretérmino, sino que al incrementarse la cantidad de la progesterona va a ayudar a que prosiga esta gestación. Por lo tanto, al mantenerse estos músculos lisos, es decir, en reposo, no contraídos, va a disminuir esta resistencia también y va a causar que retenga mayor cantidad de líquido. Lo propio con el sodio. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a hacer que retenga mayor cantidad de sodio. Por lo tanto, ¿qué atrae el sodio? Agua, líquido. No es como en las comparsas, ¿no? Está yendo el sodio y le va a jalar al líquido. Las comparsas han visto, van de dos, ¿verdad? Entonces va a retener líquido y va a hacer que incremente también esta volemia. El flujo renal, al incrementarse este líquido, también se va a incrementar en un 30%. Y el flujo sanguíneo uterino, el que decía anteriormente, al incrementarse esta volemia, al incrementarse este líquido, también se incrementa, teniendo una cantidad de 500 ml por minuto que va a transcurrir útero-placentario. Es por eso que después del parto, todas las arterias, que se llamarán las arterias que se encuentran, ya hemos visto en la anterior clase, las arterias que se encuentran útero-placentarias, ¿qué se llaman? Las espirales. Exacto, las arterias espiraladas. Estas arterias
¿Que por qué la arteria va a estar fluyendo 500 ml minuto? Cuando nace el bebé tiene que salir la placenta, ¿verdad? Sale la placenta y ¿qué pasará con estos vasos? ¿Seguirán abiertos? Se contrae. Se tienen que contraer, se tienen que cerrar, porque este flujo sanguíneo tiene que cortarse al cerrar estos vasos. Si no se cierran estos vasitos, ¿qué pasa con la placenta? ¿Qué pasa con el útero? Hemorragia. Va a producir la hemorragia postparto. ¿Y qué pasará? Ya no va a tener ese tono, ¿verdad? El útero se vuelve una bolita bien durita. ¿Alguna vez han tocado? Cuando está la paciente postparto o postcesárea, ese útero es como una pelotita, ¿no? Las primeras 2 horas, ¿qué se llama? Vas a controlar los internos, vas a controlar ese útero, vas a hacer masaje uterino que esté como una piedrita. ¿Por qué le diríamos eso? Por ganas de fregarle al útero, ¿no? Que esté masajeando el pobre interno. No, las primeras 2 horas se llama globo de seguridad epinar, ¿no? Porque todas esas arterias se tienen que cerrar. El masaje uterino hace que se contraiga ese útero y todos estos vasitos se cierren. Y al cerrar se forma un tono. Y esto se llama las primeras 2 horas globo de seguridad epinar. Si estos vasitos no se cierran porque no se produce este tono y tenemos un flujo de 500 ml por minuto, ¿qué pasará con este útero? No va a tener esta tonicidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tiene tono, ¿qué se llama? ¿Cómo escucharon? Atonía uterina, chicos, atonía. Esto ya lo han visto, esta parte ya lo han visto el año pasado, se supone que eso se llama atonía uterina. Si no se cierra, esos vasos van a estar abiertos, va a empezar a sangrar, esta paciente va a entrar en una hemorragia postparto, se puede choquear, incluso se puede morir la mamá, ¿listo? Porque vean la cantidad de flujo sanguíneo que pasa uteroplacental. Si no se cierra, el volumen sanguíneo que va a perder es bastante. ¿Cuántos litros de sangre normal tiene una paciente? 7 litros. Embarazada. Ahorita no estamos hablando de una mujer embarazada, ¿no? Porque su bulimia va a incrementar en la mamá. Va a incrementar. Pero ¿cuánto es el volumen sanguíneo normal? 4 o 5. En la 4 mujer 5. ¿Cuánto es la hemoglobina normal que tenemos? 12 a 14, ¿verdad? 12 a 14 tenemos de hemoglobina normal, hemoglobina, ¿listo? Y nuestro volumen sanguíneo va a fluir entre 7 litros por lo menos que tiene que fluir. Si tenemos 5 ml, 500 ml, ¿cuánto va a ser para un litro? ¿Qué le falta? 500 ml más, ¿verdad? En un minuto le está fluyendo 500 ml uteroplacentario a esta mamá. Si estos vasitos no se cierran, si no se va a cerrar, la pérdida de sangre que va a ser, en minutos esta mamá puede fallecer si este útero no contrae. Si no utilizamos uterotónicos a nivel del útero, por el incremento de la bulimia normal que va a tener la mamá. Por lo tanto, este útero va a entrar en atonía uterina. Si entra en atonía uterina va a ser una hemorragia postparto y cualquier rato esta mamá se puede choquear, es decir, va a entrar en choque hipovolémico y puede fallecer, ¿ya? Es por eso que no es por ganas de molestar que les decimos a los internos o a algunos estudiantes que van, que hagan masajes para que sientan la tonicidad del útero y vean cómo se forma con una pelotita, es como una piedrita, todo el útero que está así enorme, durante su gestación sale el bebé y se disminuye. Se empieza a formar el tono, se empieza a formar el globo de seguridad epinar y se forma como una piedrita, como una pelotita. Y esa se siente debajo del ombligo, ¿ya? Cuando no sentimos esta tonicidad, este útero va a estar flácido, esta paciente va a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar. Por lo tanto, el flujo sanguíneo que tenía va a empezar a salir porque las arterias espiraladas nunca se van a cerrar y la bulimia que tiene el incremento del gasocaríaco, el incremento de la bulimia, pero empezar es como una pila, ¿no? Que la dejas abierta y sale hasta que no pares, ¿listo? Entonces, tiene un volumen sanguíneo uterino de 500 ml minuto, incrementa lo que es la retención de líquido de 6 a 8.5 litros, incrementa lo que es la retención de sodio, al incrementarse la retención de sodio por las hormonas propias de la renina, angiotensina, aldosterona,
Y la progesterona, que también va a coadyuvar en estas hormonas para que se produzca esta retención. La contractibilidad miocárdica, por lo tanto, va a incrementar, como va a incrementar la bulimia, también se va a incrementar la contractibilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca, el tamaño de las cavidades auriculares y ventriculares. Pero durante el parto, debido a las contracciones uterinas, sucede que se incrementa más este gasto cardíaco. Se incrementa en un 20% más durante el parto del incremento que tenía. Entonces, si tenía un incremento durante el parto de la mamá, ¿qué pasa? Tiene que pujar, tiene que hacer esfuerzo, va a entrar en un estrés la mamá. El dolor, el temor, el estrés van a hacer que este gasto cardíaco también se incremente y se va a incrementar en un 20% más. Es por eso que en las pacientes con preeclampsia, por ejemplo, durante el parto existe este riesgo de que convulsionen, ¿no? Entonces, si va a existir este riesgo de convulsiones en unas mamás que son primeras mamás, que están teniendo sus primeros partos, que no saben cómo va a ser su parto, el estrés, el temor, el dolor hace que incremente más este gasto cardíaco. Y si no se controla esta mamá, si no respira, también puede entrar en shock durante el momento del parto. Es decir, por la deficiencia de la respiración, va a empezar a hiperventilar la mamá, no le va a llegar oxígeno. Si la mamá hiperventila, no respira bien, ¿qué pasará con este bebé? No le va a llegar oxígeno también y por lo tanto va a empezar a entrar en sufrimiento, ¿no? Durante el parto. La presión arterial sistólica aumenta, la carga del ventrículo izquierdo en un 10%, el dolor, el temor, la ansiedad incrementan el gasto cardíaco, este gasto cardíaco que se incrementa en un 20%. Por lo tanto, estas variables fisiológicas normales que va a existir durante la gestación, todo incrementa, ¿verdad? Todo se va a aumentar, excepto que la resistencia vascular periférica es la que se va a encontrar disminuida y la presión arterial es la que se va a encontrar disminuida entre las primeras semanas de gestación. Después el gasto cardíaco se va a encontrar incrementado, en la bulimia en un 30-50%, va a iniciar en promedio las 10 semanas de gestación, va a tener un efecto máximo entre las 20 y 30 semanas para posteriormente permanecer en meseta y al final la gestación disminuir. La frecuencia cardíaca se va a incrementar en un 10 o un 25%, al promediar las 10 a 14 semanas se va a incrementar esta frecuencia cardíaca y un efecto máximo que va a tener es cuando termina la gestación, es decir, a las 40 semanas. El volumen sanguíneo también se va a incrementar en un 25-50%, va a iniciar este incremento de volumen sanguíneo entre las 6 a 10 semanas de gestación, va a disminuir, o mejor dicho, este volumen sanguíneo se va a permanecer constante y elevado alrededor de las 32 a 36 semanas. El volumen plasmático también se va a incrementar. La masa eritrocitaria también se va a incrementar, es decir, estos eritrocitos tienen que contener tanto volumen sanguíneo, tienen que contener mayor cantidad de oxígeno, tienen que llevar mayor cantidad de oxígeno, por lo tanto esta masa se va a incrementar del eritrocito. Hay tanto volumen, hay tanto flujo sanguíneo, la resistencia vascular no va a aumentar, más bien va a disminuir por este volumen sanguíneo, no va a ser tan resistente, por lo tanto la presión arterial va a tender a disminuir. ¿Listo? El consumo de oxígeno, hay mayor volumen, por lo tanto el consumo de oxígeno también se va a incrementar y por ende el volumen en total. ¿Listo? Entonces existe incremento de todo excepto de dos factores, resistencia y la presión entre las primer y tercer trimestre de la gestación. Entonces estas pacientes cardiópatas van a tener todos estos cambios fisiológicos normales de la gestación, todos estos cambios fisiológicos que acabamos de ver, el incremento como tal, es normal en una paciente. ¿Listo? En cualquier paciente, no solo en la paciente cardiópata. Pero en estas pacientes cardiópatas que tienen una patología cardíaca, estos volúmenes sanguíneos que se va a incrementar va a padecer, o sea, va a ser contraproducente por su misma patología cardíaca. Este corazón de estas pacientes que va a recibir este volumen sanguíneo incrementado se va a ver afectado. Por lo tanto, estas pacientes van a tener la sintomatología propia y características de cualquier paciente cardiópata. Es decir, una disnea progresiva, ortopnea, disnea paroxística nocturna, hemoptisis, síncope, ardor de esfuerzo, todo lo que corresponde a una paciente con cardiopatía como tal.
Los signos: cianosis, hipocromatismo digital, ingurgitación yugular. Por el volumen sanguíneo va a hacer que incremente el tamaño del corazón, produciendo una cardiomegalia, arritmias sostenidas, signos de hipertensión pulmonar, soplos sistólicos, soplos diastólicos que tienen las pacientes se van a ver más manifestados durante su gestación. Y es lógico, ¿no? Si una paciente cardiópata significa que su corazón no está funcionando normal, es decir, que tiene una patología a nivel cardíaco y se reciben mayores volúmenes sanguíneos durante su gestación. Este pobre corazoncito que no funcionaba bien antes de su gestación, durante su gestación no es que va a mejorar, ¿no? Sino va a incrementar su misma patología. Es por eso que en estas pacientes deben realizar un buen monitoreo antes de la gestación. En realidad, lo que se hace es principalmente evitar de que se embaracen las pacientes cardiópatas, porque corren riesgo la vida más de la mamá, ¿ya? Si corre el riesgo la vida de la mamá, por ende, corre el riesgo la vida del bebé. Existe una clasificación que se llama la clasificación funcional de patologías cardíacas de las normas de ASNAC, que tenemos como parte de la clasificación de estas pacientes cardiópatas, ¿ya? Y esta se clasifica en 4 categorías: 1, 2, 3, 4, facilita. ¿Cuál es la primera categoría? Aquella paciente cardiópata que no tiene ninguna sintomatología, no hay síntomas que limitan la actividad física ordinaria, es decir, va a hacer su actividad ordinaria normal, su actividad física normal, sus esfuerzos físicos normales. Si va al mercado, compraba, subía gradas, bajaba gradas y no le producía ninguna molestia, se embaraza y continúa normal, significa que está dentro de la clase 1, es decir, su patología no se va a encontrar comprometida. Aquella clase 2 es todas aquellas pacientes en gestación que tras realizar una actividad física tienen una limitación ligera con la actividad leve o moderada, pero sin síntomas en reposo, es decir, que al realizar su actividad física diaria normal, ordinal, hacer sus compras, cocinar, va a empezar a tener sintomatología en su actividad física diaria normal, a la actividad leve o moderada. ¿Me dejo entender? Entonces está en gestación, tiene su patología cardíaca, va a hacer su actividad diaria normal y ya empieza a tener su sintomatología, es decir, se cansa más, empieza a tener ardor en el pecho, dificultad para respirar o síncope, algún tipo de sintomatología durante su actividad diaria normal, es decir, moderada, durante su actividad diaria leve o moderada, ya va a empezar a tener molestias, pero no en reposo. Esta paciente se va a echar, se va a recostar y su sintomatología va a pasar. Por lo tanto, están en la clase funcional 2, es decir, levemente comprometidas. La clase funcional 3 son todas aquellas pacientes que se ve su limitación notable con una actividad menor u ordinaria. Es decir, que si la paciente se levantaba para cocinar, se levantaba para ir al baño, se levantaba para hacer una actividad física diaria mínima, normal, ya va a presentar su sintomatología. Disnea, dolor a la actividad mínima. Por lo tanto, esta va a estar moderadamente comprometida. Si va a hacer una actividad diaria normal y ya tiene su sintomatología a esta mínima actividad, incluyendo levantarse para ir al baño, levantarse para cocinar, significa que su funcionalidad del corazón ya se encuentra bastante comprometido, es decir, moderadamente comprometido. Y todas aquellas pacientes en la clase funcional 4 son todas aquellas pacientes que se van a encontrar en gestación, que van a tener su sintomatología, incluyendo el reposo. Es decir, la mamá se va a encontrar en reposo, acostada en la camita y va a tener su sintomatología cardíaca. Esta significa que va a estar muy comprometida a la mínima actividad, es decir, el reposo, cambio de posición, y la mamá ya va a empezar a presentar su sintomatología. Por lo tanto, las clases funcionales 3 y 4 son las que más nos deben alarmar en una paciente en gestación. ¿Listo? 1, 2, normales, ¿no? La mamá está normal. 2, al esfuerzo normal, cotidiano normal. Pero 3 y 4, al mínimo esfuerzo, incluso en reposo, significa que su funcionalidad cardíaca está bastante afectada en estas mamás. Y peor
si se encuentran en las primeras semanas de gestación, ¿no? Si son sus primeras semanas de gestación y están en una clase funcional 3 y 4, estas mamás que lleguen a tener o que lleguen a llegar a una gestación de más de 30 semanas es sumamente riesgoso. Las tenemos hospitalizadas en el hospital durante toda su gestación porque cualquier cambio que pueda presentar va a comprometer lo que es su vida, principalmente de la mamá. Por lo tanto, existen los riesgos maternos de aquellas pacientes con cardiopatías con alto riesgo materno de descompensación. ¿Qué pasará con estas pacientes? Aquellas pacientes que tienen estenosis mitral, aquellas pacientes que tienen reemplazo valvular, coartación de la aorta y principalmente patologías congénitas, es decir, que ya nacen con estas patologías como la tetralogía de Fallot, el síndrome de Marfan, el síndrome de Eisenmenger. Entonces son patologías que más incrementan a estas pacientes. Recuerden, es una mujer que tiene su patología cardíaca y no significa que nunca se va a embarazar. Igual se pueden embarazar estas mamás. Los factores de riesgo para complicaciones maternas, es decir, de la mamá durante la gestación, incluyen a pacientes con clase funcional avanzada, principalmente mayor a 2, es decir, 3 o 4. Pacientes con disfunción ventricular izquierda con una fracción de eyección menor al 40%. Lesiones obstructivas izquierdas del lado izquierdo del corazón, como la afectación del área mitral, de la aurícula, menor a 2 centímetros, de la válvula aórtica, del gradiente estimado mediante el Doppler que mide la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, historias previas de arritmia de mamás con repercusión clínica o ictus o insuficiencia cardíaca. Son factores de riesgos propios de la gestación durante la gestación de las mamás. Pero tal como existen estos factores de riesgo de la mamá, también va a existir los factores de riesgo fetales. ¿Qué pasará con esta mamá que es cardiópata, que no va a tener el volumen sanguíneo normal, que no le va a llegar a este bebecito el flujo sanguíneo normal? ¿Por qué? Porque el corazón de la mamá va a estar afectado. O no va a tener, o no va a distribuir bien este gasto cardíaco excedente que tiene en la fisiopatología normal. Por lo tanto, el volumen sanguíneo que le va a llegar, que tenía que llegar normal al bebé va a ser deficiente. ¿Y qué pasará si no llega un volumen sanguíneo normal? Es deficiente al bebé. Es decir, como aquellos bebés que entran o aquellos pacientes que les das poquita comida, no engordan, ¿no? No crecen, no engordan. Lo propio, lo mismo va a pasar con el bebé. Se va a adaptar a esa bulimia que va a recibir, a esa deficiencia de bulimia que va a recibir. Por lo tanto, su desarrollo se va a encontrar comprometido, principalmente cuando la madre desarrolla insuficiencia cardíaca. El riesgo es mayor cuando la capacidad funcional materna inicial es peor, es decir, es peor el riesgo cuando la insuficiencia que tiene la mamá se encuentra en clase funcional 3 y 4 y recién se embarazó. Tenemos una mamá con una clase funcional 3 o 4 y recién está entrando en su gestación, significa que el pronóstico es peor para este bebé. ¿Listo? Y en comparación con una mamá que se encuentra en una etapa funcional 1 y 2, ¿no? Sus capacidades funcionales de la bulimia va a ser mejor para este bebecito. Esta se va a incrementar principalmente en estas etapas funcionales, que es la 3 y 4. Y los factores de riesgo fetales durante la gestación son principalmente aquellas mamás que tienen una clase funcional en el embarazo avanzada, disminución de la disfunción ventricular izquierda con una fracción de eyección menor al 40%, lesiones obstructivas izquierdas que presentan cianosis, anticoagulación, gestaciones múltiples, tabaquismo. La edad materna también se va a encontrar dentro de los factores de riesgo que van a producir complicaciones fetales durante la gestación. ¿Cómo tendremos que hacer el diagnóstico con estas pacientes? En realidad, no vamos a diagnosticar su patología propia de patología de base durante su gestación. No vamos a diagnosticar, señora, usted tiene una tetralogía de Fallot, ¿no? Sino que estas pacientes ya vienen con sus patologías cardíacas. Lo que vamos a realizar durante su gestación es ver si su funcionabilidad se encuentra más comprometida por la propia gestación. ¿Listo? Los controles prenatales de todas las pacientes van a ser más minuciosos, igual que una diabetes gestacional. Sus controles prenatales van a ser permanentes, periódicos, haciendo sus controles prenatales cada 15 días.
Un examen físico minucioso, la anamnesis, incluyendo la buena revisión cardiopulmonar. Y esto no debería ser exento, ¿no? Todas las mamás no solo están embarazadas e ir a tocarle la barriguita y escucharte tocarle y hacer pasión vaginal. Significa que todas las mamás también se tienen que verificar cómo están ventilando, cómo están sus ruidos cardíacos, cómo están sus ruidos pulmonares, hacer el examen físico total. Por lo tanto, aquella paciente que se va a encontrar en embarazo y se va a encontrar con una cardiopatía, el manejo es multidisciplinario, principalmente por el área de cardiología, obstetricia para ver la gestación y también los servicios de medicina interna. Porque si vas a encontrarse afectado el corazoncito y va a estar en clase funcional 3 o 4, significa que los riñoncitos también se van a empezar a afectar, ¿no? Por lo tanto, debe estar sometida esta mamá a un manejo multidisciplinario, medicina interna, cardiología, obstetricia, nefrología de ser necesario. No solo es manejo obstétrico. Si viene una paciente cardiópata, significa que ella tiene esta patología establecida y se embarazó. Por lo tanto, debe hacer el manejo multidisciplinario y no únicamente gineco-obstetricia. Todo su manejo de cardiología va a estar manejada por este servicio. No va a existir modificaciones dependiendo de la patología que se encuentra la mamá, pero sí va a existir un monitoreo continuo y constante de este producto. El monitoreo continuo de la condición hemodinámica de las pacientes debemos hacerlo más minucioso en estas pacientes, principalmente cuando se van a encontrar en la etapa de trabajo de parto, en el parto y en el propio puerperio. No significa que después de que nazca el bebé se va a solucionar su patología de la mamá, sino que durante el parto y puerperio son las etapas más críticas de la mamá donde se puede descompensar. Por lo tanto, el monitoreo lo haremos con un electrocardiograma, las mediciones de la presión arterial, la gasometría y la presión venosa central de las mamás. Medidas preventivas, principalmente limitación de la actividad física mínima a las que se encuentran en clase funcional 3 o 4. Significa que estas pacientes las vamos a tener que internar, las vamos a ver en el hospital, en las salas de internación hasta que tengan sus bebés. Medidas dietéticas, principalmente la ingesta de sodio. Aquí sí a la mamá tenemos que restringir la ingesta de sodio porque el sodio va a traer más líquido. Si trae más líquido y tiene un volumen normal que se va a incrementar durante la fisiopatología normal de la gestación, si esta mamá es cardiópata y consume mayor cantidad de sodio, significa que va a tener mayor retención de líquido, por lo tanto su volemia se va a incrementar más y su funcionabilidad va a disminuir. Los controles prenatales cada 15 días, siempre y cuando no entren en clase funcional 3 y 4. Y después hacemos los controles prenatales cada semana. ¿Por qué? Porque si entra una mamá con clase funcional 3 y 4 y está una semana de gestación, qué sé yo, 10 semanas de gestación, a esta mamá no le voy a decir que venga cada 15 días, ¿no? Significa que en reposo esta mamá se puede afectar su patología. Por lo tanto, tendré que internar a esta paciente hasta que tenga su bebé. Van a vivir en el hospital. Pero si tengo una paciente que está con clase funcional 1 y puedo hacer su monitoreo de control prenatal rutinario, permanente, continuo, por lo tanto le llamaré los primeros meses cada 15 días para posteriormente hacer su seguimiento cada semana. ¿Listo? Esto depende de sus controles prenatales, principalmente de la clase funcional en la que se encuentra la mamá. Y evitar el estrés, ¿no? Si durante el trabajo de parto normal la mamá se estresa y aumenta su gasto cardíaco en un 30%, en esta mamá cardiópata, si le generamos estrés, va a incrementar, su clase funcional se va a ver afectada, entrando en un 3 o 4 de un 1 a 2. Si una mamá llega en una clase funcional 3 o 4, rara vez va a subir su clase funcional, o mejor dicho, va a disminuir su clase funcional a 1 y 2, encontrándose ya con etapas 3 o 4. ¿Listo? Entonces, ¿alguna vez han escuchado decir las mamás que son HI? ¿Saben qué es HI, verdad? Bueno, ¿no saben qué es HI? Nunca han escuchado. HI es una paciente HI, nunca han escuchado. Son las pacientes histéricas, ¿ya? Entonces, HI se las considera todas pacientes histéricas. Ah, está haciendo teatro.
o está haciendo su histeria. Entonces son aquellas pacientes, cualquier paciente normal que ingresa y que genera, ¿no? Se peleó con su pareja, no le dieron su chocolatito y entra en estrés y hace su show, ¿verdad? Y viene y se quiere morir para internarse. Entonces, no está con dinámica, no está con contracción. Y es común que, digamos, las revisamos, las vemos, no tienen ninguna patología, por lo tanto, y justo peleó con su pareja. Pero estas pacientes cardiópatas no las consideramos HI porque estas pacientes no pueden entrar en estrés. Cualquier estrés que genere va a hacer que disminuya su funcionabilidad. Por lo tanto, son pacientes que tienen que estar bien monitorizadas, bien mimadas, en pocas palabras, para que no generen este estrés y por lo tanto no sean afectadas por su misma cardiopatía que tienen. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no? Entonces nos tienen que generar ese estrés en estas pacientes. Ok, viendo la parte general de todo lo que corresponde a estas pacientes, con sus clases funcionales, sus gastos cardíacos, su funcionabilidad normal que tienen y el diagnóstico que lo vamos a realizar en estos pacientes no va a ser propio de su patología, sino de las complicaciones que pueden presentar según su gestación y según la clase de funcionabilidad cardíaca que se encuentren. Ahora vamos a ver patologías por patologías de estas pacientes de forma concisa, porque no lo vamos a ver la parte cardíaca como tal, sino la parte gestacional. ¿Listo? La parte cardíaca lo van a ver o lo van a ver mucho mejor las patologías en lo que corresponde a sus rotaciones de cardiología o propio de medicina interna. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a abocar a ver la parte cardíaca como tal, sino la parte cardíaca y gestación. ¿Listo? Muy bien, entonces patologías cardíacas, dentro de estas patologías se encuentra la cardiopatía reumática y la más conocida es la que conocemos, la fiebre reumática. Esta fiebre reumática es un síndrome inflamatorio que va a estar mediado por una respuesta autoinmune humoral y celular que se llega a presentar como una secuela tardía de una infección bacteriana. ¿Cuál es esta infección? El Streptococcus, que va a afectar las válvulas cardíacas. Las pacientes en gestación, todas aquellas mujeres embarazadas que han sufrido de esta patología de fiebre reumática, que cursan con carditis o insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser mortal durante su gestación. La incidencia que presentan estas pacientes que desarrollan la correa de Sydenham aumenta en el embarazo y se llama correa de la gravidez. Cambia su nombre de correa de Sydenham, un paciente normal, si se encuentra embarazada, cambia el nombre de correa de la gravidez. La correa de la gravidez origina lo que es el trabajo de parto, parto prematuro, muerte fetal y muerte materna. La profilaxis en este tipo de pacientes está indicada, es decir, en toda mujer que tiene su fiebre reumática y que tiene afectadas sus válvulas, la antibiótico-terapia no debe suspenderse durante su gestación. Por lo tanto, estas pacientes tienen que tener su profilaxis durante toda su gestación, sin interrupción. ¿Listo? La estenosis mitral. Esta es una de las patologías más frecuentes en las patologías de pacientes cardiópatas. Las complicaciones hemodinámicas cuando el diámetro es menor de esta valvulita, cuando es menor de 2 centímetros, existen mayores complicaciones porque este lumen en la estenosis del corazoncito disminuye, ¿no? Sus válvulas están normales. ¿Qué pasa en estenosis? El volumen que existe, el diámetro que existe entre la aurícula y el ventrículo va a disminuir. En la insuficiencia va a ser insuficiente, estas válvulas van a estar libres, ¿verdad? Por lo tanto, en la estenosis este lumen se reduce, produciendo lo que se considera, lo que se llama como estenosis. Las presiones intraauriculares van a incrementar, va a agravarse principalmente a partir del segundo a tercer trimestre de gestación. Se van a producir las arritmias cardíacas y puede llegar a producir una fibrilación auricular, produciendo, por lo tanto, si se produce esta estenosis a nivel de la válvula mitral, la congestión a nivel pulmonar, produciendo estertores a nivel de las bases, edema pulmonar y, por lo tanto, retardo en el crecimiento intrauterino del bebecito, porque todo el área cardíaca derecha se va a estar incrementando, ¿no? Entonces, el volumen más va a fluir hacia la parte pulmonar, que es la parte sistémica. Ese es el corazoncito normal, esto lo ven en medicina interna. El corazoncito normal, donde fluye el flujo sanguíneo normal, donde no existe ningún tipo de estenosis. Al existir estenosis,
se va a disminuir este volumen, por lo tanto el volumen sanguíneo que debería ir de la aurícula al ventrículo va a disminuir y la sobrecarga de volumen donde se va a encontrar en el lado derecho de la paciente, es decir, toda el área pulmonar. Va a existir los síntomas de congestión pulmonar que aparecen en torno alrededor de las 20 semanas de gestación y a partir de las 30 semanas de gestación algunas pacientes o mejoran o empeoran. ¿Listo? Entonces en estas semanas ya vemos si vamos a interrumpir su gestación como tal. Pero puede haber un deterioro clínico durante el parto, el puerperio inmediato de estas pacientes y las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer durante el embarazo en pacientes con estenosis mitral es tos, disnea, ortopnea, edema pulmonar, incluyendo hemoptisis, porque se va a encontrar congestionado el lado derecho. ¿Qué recomendaciones tenemos que hacer? Un control estricto, seguimiento cardiológico minucioso, principalmente con ecocardiograma. Vamos a utilizar los beta bloqueantes, digoxina, diuréticos y una valvulotomía mitral percutánea con balón de ser necesario en estas pacientes, pero realizar una terapia invasiva por parte de cardiología, generalmente a estas pacientes lo que prefieren los cardiólogos cuando están en gestación es que culmine su gestación para poder solucionar su patología que se ha incrementado en la mamá. ¿Listo? Es decir, que no realizan, generalmente no se realiza una invasión, una terapia invasiva en aquellas pacientes que están en gestación, principalmente en las semanas finales de gestación, porque en cualquier momento va a hacer paro. Y si hace paro significa que ese bebecito no le llega el flujo sanguíneo, no le llega la irrigación y por lo tanto puede fallecer también. El 66% de las muertes maternas con cardiopatía se produce durante el trabajo de parto o en el postparto inmediato. ¿Por qué? Porque va a estar incrementado el estrés. Entonces, mayor muertes durante el parto o el puerperio. Por ello es importante la profilaxis del inicio del parto y en los 2 días siguientes. ¿Con qué vamos a hacer su profilaxis? Con gentamicina y ampicilina. ¿Cuánto de gentamicina? 80 miligramos cada 8 horas de gentamicina y 1 gramo cada 8 horas de ampicilina. Esto principalmente para evitar la endocarditis. Por lo tanto, esta profilaxis que debemos realizar a la mamá no se debe suspender. ¿Listo? Ni por más que esté en las primeras semanas de gestación, riesgo de que produzcan algún tipo de malformación, no se debe suspender su antibiótico terapia de profilaxis de la mamá. Ahora, la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es poco frecuente, vistas en estas pacientes. Tienen alto riesgo cuando estas pacientes son sintomáticas, principalmente en la mamá y el feto. La estenosis aórtica grave puede limitar la cantidad de sangre que llega al cerebro y al resto del cuerpo. Por lo tanto, estos bebecitos van a entrar en una restricción de crecimiento progresivo, permanente, desde sus primeras semanas de formación. Las recomendaciones en estas pacientes es la hospitalización, utilizar los beta bloqueantes y la valvuloplastía con balón. Pero repito, hacer una invasión en estas pacientes se deja para el parto o para el puerperio como tal. La insuficiencia mitral. Estábamos hablando de estenosis, significa que estas áreas están reducidas, del área lo que corresponde, las válvulas se encuentran reducidas en la estenosis. Y en la insuficiencia, como su nombre indica, es insuficiente las válvulas, ¿no? Si las válvulas deberían fluir así, en la insuficiencia están separadas, por lo tanto este flujo sanguíneo es constante. No va a existir lo que es la puertita que va a hacer que se cierre entre la sístole y la diástole del corazón. En la insuficiencia mitral, el prolapso valvular, las válvulas no se cierran lo suficiente durante la sístole y con el tiempo esto tiene como resultado una dilatación de lo que es el ventrículo izquierdo, produciendo una hipertrofia excéntrica. Si se produce esto a nivel del corazoncito y este corazoncito no está funcionando bien, está reteniendo esta cantidad de líquido, ¿qué pasará con la volemia de la mamá? Disminuir. Sí, va a disminuir en su insuficiencia que tiene, ¿no? Por lo tanto, durante su gestación, esto va a estar bien tolerado por las mamás. ¿Por qué? Porque todo se va a estar reteniendo en su corazoncito y todo ese volumen que debía distribuirse no va a distribuirse como tal, por lo tanto va a ser tolerado por la mamá en esta gestación. Pareciera que les estuviera haciendo un bien, pero en realidad no les está haciendo bien. Que esté bien tolerado no significa que sea lo correcto para la mamá.
El manejo y las recomendaciones van a ser similares que la insuficiencia aórtica. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué tenemos como causas? La fiebre reumática, el prolapso mitral, la dilatación del ventrículo izquierdo de cualquier causa. Es más frecuente el anillo mitral calcificado, las cardiopatías isquémicas. En mujeres mayores de edad avanzada se van a encontrar las vegetaciones a nivel de la válvula mitral y los síntomas que van a presentar van a ser los típicos: dolor torácico, palpitaciones, arritmias. ¿Y qué conducta debemos tomar? Utilizar los bloqueadores beta para reducir el tono simpático, aliviar el dolor, las palpitaciones y reducir el riesgo de las arritmias en estas mamás. En la insuficiencia aórtica también va a estar bien toleradas, justamente por este cambio a nivel de la volemia, por la disminución de la resistencia vascular periférica y la reducción de la duración de la diástole, que reduce este volumen regurgitado. Se va a producir un incremento del volumen sistólico y en caso de síntomas de insuficiencia cardíaca se administra lo que es los diuréticos y se prescribe reposo en cama absoluto a estas pacientes. Síntomas: van a presentar fatiga, insuficiencia cardíaca izquierda, y las recomendaciones son principalmente utilizar hidralazina, los bloqueantes de calcio y la inducción al parto, porque estas pacientes, cuando ya este corazoncito que creían que estaba bien tolerado y estaba con una funcionalidad normal, en cualquier momento pueden entrar a una funcionalidad peor, es decir, 3 o 4, lo que condiciona a que estas mamás no lleguen a la etapa final de la gestación, no lleguen a las 40 semanas de gestación y se tenga que interrumpir su gestación antes, ¿no? Antes de, incluyendo de las 37 semanas. Las prótesis valvulares cardíacas: en las prótesis significa que va a tener una prótesis en la letra cardíaca, y si tiene su prótesis, estos pacientes son anticoaguladas, ¿no? Es decir, toda paciente cardiópata con prótesis tiene que tener su anticoagulación para evitar la trombosis. Y si esta paciente que tiene una valvulopatía y que tiene su prótesis valvular cardíaca, significa que no debemos suspender su anticoagulación durante la gestación. Durante el embarazo están en un estado de hipercoagulabilidad por el recambio plaquetario más rápido que tienen, por este mismo incremento de la volemia, y la actividad reducida del sistema fibrinolítico. Por lo tanto, va a existir más riesgo de trombosis valvulares y un tromboembolismo. En estas pacientes el tratamiento es anticoagulante fundamental. Por lo tanto, no se debe suprimir su heparina, no se debe contrarrestar, no debemos decir que estás en gestación y no vas a recibir tu anticoagulante, más bien tiene que seguir con su tratamiento. Pero ¿qué pasa con estas pacientes cardiópatas con valvulopatías que tienen sus válvulas de reemplazo y están en anticoagulación? Son más riesgo de que estas pacientes tengan abortos repetitivos, más riesgo de que te formen malformaciones durante las primeras semanas de gestación, es decir, una embriopatía entre las 6 y 9 semanas de gestación, más riesgo de que el bebecito presente hemorragia cerebral, más riesgo de complicaciones hemorrágicas maternas por la misma anticoagulación de la mamá. ¿Listo? Entonces, que llegue una gestación, no es decir que la vamos a suspender, su anticoagulante tiene que seguir, pero si prosigue, existe estos riesgos durante las primeras semanas de gestación. Por lo tanto, recomendación es mantener los cumarínicos 2 días antes de la fecha de parto, no debemos suspender, y reemplazarlo por una heparina endovenosa, la que se suspende al iniciar el trabajo de parto y reiniciamos 24 horas después del parto con sus dosis habituales y su secuencia previa. Es decir, tenemos que mantener su anticoagulación hasta 2 o 3 días antes del parto o de la cesárea y suspenderlo e iniciar nuevamente 24 horas después de lo que ha tenido su parto o cesárea. ¿Listo? Entonces tenemos de manejar su anticoagulación hasta finalizar prácticamente. Todo el embarazo, ¿no? Todo el embarazo. ¿Ya? No debemos suspender, no se debe suspender. Ahora, viendo las patologías congénitas, estas patologías, sabemos que fiebre reumática lo puede adquirir, ¿qué es esto? Las valvulopatías se pueden adquirir, pero las patologías congénitas significa que ya tienen esta patología desde el nacimiento, por eso es congénito, no es hereditario, no es genético, sino congénito significa que lo han desarrollado en el momento de su gestación, eso es congénito.
hereditario o genético significa que lo han transmitido, ¿verdad? A veces existe una confusión. Congénito piensan que es hereditario. No, congénito significa que lo han desarrollado en el momento que estaba gestando esta mamá. Entonces, aquellos pacientes cardiópatas que tienen una patología cardíaca congénita significa que han nacido con esta patología. Por lo tanto, igual se pueden embarazar. ¿Qué pasa con las cardiopatías congénitas? Predominantemente se encuentran en los países desarrollados. Se clasifican según su compromiso funcional y la mortalidad de estas pacientes. Se las clasifica de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Cuáles serán aquellas de bajo riesgo? Las que se encuentran en la clase funcional 1 y 2. Entonces, estas pacientes con cardiopatía congénita, principalmente las no cianóticas, las obstrucciones leves y moderadas del tracto de salida del ventrículo izquierdo, aquellas pacientes con cirugía cardíaca previa sin válvula protésica toleran bien el embarazo, las que se encuentran con una evaluación cardiológica cada trimestre y las que producen un descenso de la resistencia vascular periférica generan beneficios durante su gestación aún teniendo su patología cardíaca congénita, siempre y cuando se encuentren en categoría 1 o 2. Y aquellas las que consideramos de alto riesgo van a ser con patologías congénitas propias que van a desarrollar una clase funcional 3 o 4. Principalmente las patologías asociadas a hipertensión pulmonar, como el síndrome de Ishmael, más riesgo de muerte materna en un 30 o 50%, aumenta lo que es la resistencia vascular periférica, más trombosis y más necrosis fibrinoide, las obstrucciones fijadas a la salida del ventrículo izquierdo, es decir, aquellas patologías que se encuentran afectadas funcionalmente en las mamás, encontrándose 3 o 4, las enfermedades cianóticas, todas las enfermedades cianóticas que te paran a producir alto índice de mortalidad materna, como complicaciones como la endocarditis bacteriana, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva. El pronóstico fetal en estas pacientes es pobre por la hipoxemia que va a generar, va a reducir, por lo tanto, va a generar esta hipoxemia que estos bebecitos entren en ¿qué? Partos prematuros, trabajo de parto prematuro, restricción de crecimiento intrauterino, abortos espontáneos repetitivos, bajo peso al nacer para los bebés, por la misma insuficiencia que va a presentar la mamá. Comunicación interauricular, comunicación interventricular, ductus, estenosis pulmonar, son las patologías propias congénitas que se encuentran ya estas pacientes al tener esta patología en clase funcional 3 y 4, por lo tanto su compromiso de las mamás es más severo. ¿Y qué es lo que debemos realizar? Cuidar los efectos de la estasis venosa y evitar el sangrado en las pacientes que tengan comunicación interauricular. En las pacientes que tienen comunicación interventricular debemos evitar la hipotensión severa. En el ductus debemos recomendar a estas pacientes que entren en reposo y su corrección quirúrgica de insuficiencia cardíaca. Pero repito, pacientes con cardiopatía que entren a una cirugía durante su gestación no es bien tolerado para el producto. Tetralogía de Fallot, pacientes que tienen tetralogía de Fallot o coartación de la aorta. En pacientes con coartación de la aorta en un inicio también están bien tolerados, pero lo que se debe realizar en estas pacientes es su manejo quirúrgico antes de la gestación. ¿Listo? Entonces se debe realizar su reparación quirúrgica que tienen tetralogía de Fallot, coartación de la aorta, antes de que estas pacientes se lleguen a embarazar. Por lo tanto, las recomendaciones en todas estas pacientes que se encuentran en clase funcional 3 y 4 es principalmente evitar que se embaracen, ¿no? Entonces tenemos que evitar que estas pacientes se embaracen estando en una clase funcional tan severa. Como objetivo es alcanzar la viabilidad fetal y principalmente culminación de su gestación a través de la cesárea. Seguimiento cardiológico y obstétrico, las pacientes tienen que estar en reposo continuo, se debe administrar oxígeno, vigilar al feto, la internación principalmente desde el segundo trimestre de gestación si es que no es antes, si es que no entran en descompensación antes, administrar heparina como profilaxis del tromboembolismo, controlar la presión sanguínea
realizar lo que es el electrocardiograma, considerar las valvulotomías con balón, control hemodinámicos de la anestesia y su profilaxis antibiótico-terapia con ampicilina y gentamicina. Muy bien, ahora vamos a ver lo que corresponde a las arritmias cardíacas. Dentro de las arritmias, este tema es largo, es tedioso, no es tan bonito como otros temas, porque ya tiene su patología como tal, y peor, ¿no? Que ustedes creo que ninguno no les hemos preguntado. En el anterior grupo había hartos que querían ser cardiólogos. Bueno, también en la parte cardiológica no significa que nunca van a ver una mamá embarazada. Van a haber mamás embarazadas. Entonces, las arritmias cardíacas es identificar principalmente el factor causante o agravante de la arritmia cardíaca. Principalmente pueden estar producidas por alteraciones electrolíticas, el hipertiroidismo, el exceso de cafeína, el alcohol, tabaco y la anemia que pueden producir arritmias cardíacas en la mamá. ¿Ya? Y debemos identificar si esta arritmia cardíaca es una cardiopatía orgánica o es una producida la arritmia sin una cardiopatía orgánica. Es decir, si tiene una cardiopatía que le está produciendo la arritmia o está produciéndose su arritmia por otra causa, como la anemia, por ejemplo. Entonces tenemos que identificar cuál es la causa de la arritmia de estas mamás para poder realizar lo que es el tratamiento farmacológico si tiene su cardiopatía o la corrección si es por causa orgánica. ¿Listo? Entonces tenemos que identificar de qué causa es su arritmia. Por lo tanto, si se trata de una arritmia que no está considerada dentro de una patología cardíaca, podemos hacer maniobras que pueden restituir esta arritmia, como los masajes vasovagales, es decir, masajes de seno carotidio, maniobras de Valsalva que hacen que disminuya la arritmia que va a presentar la mamá, si es por causa no cardíaca. Estimulación auricular de las taquicardias supraventriculares regulares, realizar la cardioversión en estas pacientes si su cardiopatía, mejor dicho, si su arritmia se debe a una cardiopatía. La cardioversión significa realizar lo que es los shunt, ¿verdad? Se ha visto principalmente un estudio, o mejor dicho, un caso clínico de revisión, de que tras realizar una cardioversión en una paciente que estaba con arritmia en una semana de gestación de 30 semanas específicamente, no se ha visto afectado el producto. Pero no tenemos mayores seguimientos de esto. No significa que podemos realizar la cardioversión en todas las pacientes y las veces repetitivas que sea necesario, sino evitar que sus arritmias nos produzcan este flutter, ¿no? Evitar que estas pacientes entren en sus arritmias constantes y repetitivas. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar lo que es la cardioversión de estas pacientes. La arteriopatía coronaria e infarto de miocardio son patologías que se pueden presentar en las pacientes cardiópatas o en estas pacientes que se va a ver afectado el corazón. Cuando entran en pacientes en infarto de miocardio, se tiene que tratar de revertir el infarto. Si no, optamos por realizar lo que es la cesárea de emergencia, si no tratamos de revertir. ¿Por qué? Porque si entra en infarto, si bien fallece la mamá, también puede fallecer inmediatamente el bebecito. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que estas pacientes con una cardiopatía coronaria entren en infarto? Principalmente la edad avanzada, hipercolesterolemia familiar, la obesidad, patologías asociadas como la diabetes, pacientes que fumaban principalmente grandes cantidades de cigarrillo, anticonceptivos, estrógeno, exceso de uso de estrógeno y la hipertensión arterial son factores de riesgo para que estas pacientes nos desarrollen o nos produzcan lo que es el infarto de miocardio. Por lo tanto, el tratamiento va a ser los fibrinolíticos, principalmente si el diagnóstico es precoz. No son teratogénicos, por lo tanto no necesitan lo que es, no se debe considerar suspender su tratamiento. En el infarto agudo de miocardio, lo que es el tratamiento es la cirugía de urgencia, ¿ya? La coronariopatía se va a utilizar lo que es la angioplastía y los stents para principalmente corregir esta patología, beta bloqueantes, aspirina y está contraindicados los IECAS. En las miocardiopatías, ya vamos a ir terminando, en las miocardiopatías se va a encontrar principalmente la miocardiopatía dilatada, esto principalmente en el último mes del embarazo y los 5 meses postparto, es decir,
parte prácticamente del corazón se va a incrementar y se va a dilatar en la miocardiopatía, produciendo lo que es la dilatación ventricular, disfunción sistólica y por último llegando a producir una insuficiencia cardíaca. Las miocardiopatías periparto, es decir, alrededor del parto, principalmente se va a ver más en embarazos gemelares, en pacientes que tienen múltiples gestaciones previas, es decir, multíparas, y en pacientes más de 30 años de edad. Y se ha visto como otro factor de riesgo la raza. Estos pacientes de raza negra tienen mayor riesgo de que no se desarrolle una miocardiopatía periparto. La mortalidad fetal es de un 10 a un 30% y la etiología principalmente es desconocida, es decir, puede estar afectado por una infección viral, una deficiencia nutricional, mecanismos autoinmunes, los cambios hormonales o alteraciones genéticas que van a desarrollar que el corazoncito se incremente, principalmente en el último mes del embarazo y posterior al parto, produciendo por lo tanto esta dilatación a nivel del ventrículo y llegándote a producir una insuficiencia cardíaca. ¿Qué cuadro clínico vamos a ver en estas pacientes? Van a tener el cuadro de una insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, van a retener líquidos, se va a producir edemas, disnea, astenia y va a estar acompañado de dolor precordial, arritmias, palpitaciones y por último puede llegar a producir una embolia. En el examen físico vamos a encontrar el tercer ruido cardíaco presente, los soplos de insuficiencia, principalmente mitral y tifospidia. Y el diagnóstico lo vamos a realizar por imagen a través de una radiografía de tórax donde vamos a ver la cardiomegalia y un electrocardiograma donde vamos a ver la dilatación a nivel de los ventrículos. El tratamiento, oxígeno, debemos administrar oxígeno a estas pacientes principalmente para que le llegue mayor cantidad de oxígeno al producto, furosemida por el edema que van a retener, por los líquidos que va a retener, digoxina, fármacos vasodilatadores y anticoagulantes como el heparina, fármacos contraindicados, los IEK y los beta bloqueantes warfarina. El pronóstico: 50% de las pacientes van a mejorar con una función ventricular normal, con su capacidad funcional normal y su función cardíaca normal. En estas pacientes, el embarazo no va a estar contraindicado posteriormente, pero en aquellas pacientes en el otro 50% donde se va a encontrar una disfunción ventricular, una insuficiencia cardíaca persistente, el embarazo sí va a estar contraindicado. Por lo tanto, es 50-50, ¿no? Posterior a su gestación. El miocardio se va a encontrar hipertrófico en un embarazo en una paciente normal, en un embarazo que se va a encontrar con la miocardiopatía. El ventrículo prácticamente se va a encontrar hipertrófico, va a estar poco distensible, produciendo por lo tanto disminución de la sangre a nivel ventricular, produciendo una disfunción diastólica. Pero en estas pacientes, como esta área va a estar afectada, las primeras semanas de gestación va a estar bien tolerado, produciendo por lo tanto un pronóstico favorable. Y la disfunción cardíaca puede llevar o conllevar a que las pacientes lleguen a una congestión y un edema pulmonar y por lo tanto su muerte súbita, porque toda el área derecha se va a encontrar afectada, produciendo por lo tanto un riesgo de transmisión del madre a hijo de un 50%. El cuadro clínico: soplo sistólico, frémito precordial y cuarto ruido persistente. El diagnóstico de certeza con el ecocardiograma, donde vamos a ver un aumento del ventrículo izquierdo, y el electrocardiograma, donde vamos a ver esta hipertrofia del ventrículo izquierdo asociado a las arritmias. Tratamiento: beta bloqueantes, diuréticos, antiarrítmicos y su profilaxis antibiótica. Y por último, la miocardiopatía chagásica, aquellas pacientes que tienen enfermedad de Chagas, principalmente si se encuentran en etapa activa, mayor riesgo de que le transmitan al bebé. Si la mamá se infectó de Chagas durante su gestación, puede pasar al bebé. Pero aquellas pacientes que tienen o que han adquirido Chagas, la enfermedad de Chagas, principalmente por su agente etiológico que es el Trypanosoma cruzi, que se transmite a través de este vector que es la mitripita. Entonces, estas mamás que han sido afectadas pueden generar su cardiopatía antes de su gestación por la misma patología de la enfermedad de Chagas. La vía de infección: vectoral, transplacentaria, transfusional o trasplantes, y su clínica se va a caracterizar por una fase aguda, subaguda y la crónica.
La fase aguda 10% sintomática, que dura una semana, 2. La fase subaguda asintomática, que llega a durar casi 2 años. Y la fase crónica, que es de 20 a 30%, donde se ven ya lesiones cardíacas, principalmente digestivas y del sistema nervioso. En estas pacientes, lo que nos importa de las pacientes de gestación, en la paciente embarazada, es que se encuentra en la fase subaguda o crónica por la patología cardíaca que va a desarrollar en la fase crónica. A nivel cardíaco se va a incrementar, se va a producir una hipertrofia, produciendo por lo tanto una cardiopatía dilatada. En las pacientes van a presentar palpitaciones, cardiomegalia, tromboembolias, insuficiencia cardíaca progresiva, arritmias cardíacas severas y el derrame pericárdico en estas pacientes que van a tener su patología chagásica crónica como tal, con afectación cardíaca. En la fase aguda y postparto, el método diagnóstico vamos a utilizar el método directo, es decir, el parasitológico, donde se va a identificar a través de la gota fresca o gota gruesa. Y en la fase crónica, viene el niño una vez que nace, en sus 6 meses posteriores vamos a hacer el estudio serológico a través de la inmunofluorescencia indirecta, aglutinación directa, la hemaglutinación indirecta y por último el método de ELISA. Las manifestaciones clínicas, si el recién nacido se va a encontrar afectado, el 70% son asintomáticos, pero el 30% que sí son sintomáticos, se va a encontrar una restricción del crecimiento, por lo tanto retardo del crecimiento intrauterino. Pueden encontrarse con cuadro de sepsis y por último una hepatoesplenomegalia en este 30% de los recién nacidos que se van a encontrar infectados y sintomáticos. ¿Listo? Y eso es todo de lo que podemos ver a grandes rasgos de las patologías cardíacas como tal. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta aquí? Dime. ¿Qué beta bloqueante se debe utilizar? En realidad esto va a estar dependiendo de la característica de la funcionabilidad de la paciente, ¿ya? Los beta bloqueantes van a ser igual que como manejamos con las pacientes con la insulina, que debemos corregir sus dosis, lo mismo se va a corregir en las mamás por la clase de funcionalidad que se van a encontrar, ¿ya? Si va a ser una clase funcional 3 o 4, las dosis que van a recibir son mayores en comparación con las dosis que se van a encontrar en las pacientes con clase funcional 1 y 2. Y antes de que me olvide, perdón que te corte, tenemos que pasar un tema más que corresponde a alteraciones renales durante el embarazo. Ayer lo he visto con sus otros compañeros del otro grupo, parte de lo que es insuficiencias, o en realidad patologías renales durante el embarazo, pero no hemos terminado de ver el tema, así que ese tema no va a entrar en su parcial. Voy a comunicar a su otro grupo que iba a entrar para su parcial, pero no, solo va a entrar hasta aquí, hasta patologías cardíacas, ¿listo? Así que no se preocupen, no si es que sus otros grupos les indican que van a entrar patologías renales, no, solo va a entrar hasta insuficiencias cardíacas, diabetes y todo lo que corresponde a trastornos hipertensivos del embarazo, ¿ya? Este tema lo voy a subir inmediatamente para su parcial y comunico de que no va a entrar su otro tema, ¿ya? Entre 40 y 50. 40 o 50 preguntas que se llama entran en su parcial. Su parcial es el más fácil, ¿listo? Dentro de lo que corresponde a ginecología 2, el primer parcial es el más fácil, donde tienen la oportunidad de sacar las notas más altas, ¿ya? O sea, todo lo que hemos visto es lo que voy a preguntar. No voy a preguntar, no sé cómo se ha creado la kriptonita, no voy a preguntar preguntas minuciosas, sino todo lo que hemos visto y todos los que han venido a las clases van a poder responder sus preguntas, porque va a ser todo lo que hemos ido viendo. Dentro de ginecología, los temas, la primera parte es ginecología de alto riesgo obstétrico, la segunda parte ya es la parte, mejor dicho, es obstetricia de alto riesgo obstétrico, y la segunda parte ya se entra en la parte ginecológica, y por último entramos a cáncer, patologías oncológicas y fertilidad. Oncología, parte de patologías ginecológicas como las alteraciones menstruales,
alteraciones del sangrado, ya son más complejas y sinceramente sus exámenes del segundo, tercer parcial, incluyendo cuarto parcial, sus notas tienden a reducir, se van sus notas más bajas por la misma complejidad de los temas son más amplios, es mucha más cantidad de tema, mayor clasificación en cuanto a cáncer, tienen que saberse todas las clasificaciones de cáncer, por ejemplo, y su oportunidad donde puede sacar mayor nota alta es este parcial, porque solo hablamos de obstetricia de alto riesgo. ¿Listo? Así que todo lo que hemos visto es lo que voy a preguntar en tu parcial. Casos clínicos LOPRO y otros casos clínicos que hemos ido viendo, los ejemplos que hemos ido utilizando, son las que también se van a considerar para su examen. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces los veo en tu parcial. Hasta aquí, yo voy a subir el tema.